Buenas noches, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor los acompañe en sus hogares. Hoy es lunes 1 de junio de 2020. El estudio de hoy es el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículo de 12 al 21. Hoy hemos titulado el mensaje Una orden divina a los apóstoles. Y va a estar en el texto central de Hechos 5, 19 al 20. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Bendito Padre Celestial, gracias por permitir que tengamos este tiempo de adoración con el estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea orador en mí para que te sea fiel. Que cada hermano sea receptor de tu mensaje para conducirlo a la obediencia de tu sagrado nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos enseña cómo se constituyó la iglesia primitiva de Cristo. Y así debemos continuar como hoy día la iglesia debe practicar las verdaderas doctrinas que Cristo predicó. El lunes pasado vimos cómo se castigó a Ananías y a Zafira por mentir al Espíritu Santo. Ellos fueron fulminados por tratar de engañar a la iglesia, en la nueva, en la fe, una iglesia verdaderamente purificada. ¿Cuántas iglesias de hoy pueden decir lo mismo, de cumplir con la legitimidad de Cristo? Hoy vamos a ver cómo el ángel del Señor es utilizado en beneficio de los que serán salvos y le traen una orden divina a los apóstoles. Vamos a leer de los primeros versículos de Hechos, del 12, vamos a leer del 12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Vemos que continuaba pues la iglesia en crecimiento en la fe que los apóstoles predicaban. El versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios del pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dios elige a los hombres para usarlos en su obra. Los apóstoles fueron escogidos para hacer los milagros y maravillas que el hombre humano no puede hacer solo. Solamente un ser divino, y lo podían hacer en el nombre del Hijo amado Jesús. Todos unánimes es un ejemplo para la iglesia de hoy, que el Espíritu Santo moraba en ellos. Estaban unidos todos como un solo cuerpo. Se mantenían en el lugar de siempre, donde empezaron a predicar.
los apóstoles en el pórtico de Salomón. O sea, ese era en el corredor o en el pasillo del templo, en un lugar abierto. Veamos el 13 y el 14, dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres. Hay un grupo de personas que tenían cierto recelo o temor de juntarse con los apóstoles, debido al incidente sucedido con Ananías y Zafira, y sabían que los cristianos tenían una reputación de integridad espiritual, y seguir a Cristo era muy serio. No es solo decir que yo creo en Él, sino haber recibido el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo y demostrar con su testimonio que realmente tenía fe en Cristo. Dice que los verdaderos creyentes alababan a los apóstoles, no porque fueran mayor que Cristo, sino por su valentía, por la obra que venían realizando en el nombre de Cristo. Dios llama a los que van a ser salvos. El crecimiento de la iglesia era cada día más y más. Ahora mencionan a las mujeres como parte de la iglesia. Antes solo mencionaban a los hombres. Al mencionar a las mujeres, les da el mismo valor espiritual que al hombre ante la presencia de Dios. La salvación de la mujer es necesaria e importante para el Señor. Veamos el versículo 15 y 16. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El convencimiento de estas personas se basaba en la veracidad y poder de los cristianos que tenían en Cristo. Se recordaban que Jesús, cuando anduvo predicando, hacía estas sanaciones y milagros. Dice que la sombra de Pedro cayese sobre los enfermos y sean sanados. Estaba pasando lo mismo que pasó con Jesús, que traía a los enfermos para que solamente con el tocar su manto ellos sanaban, y era por la fe en Cristo. Eso lo podemos ver en Lucas 8:44. Me acompañan, Lucas 8:44. Dice: y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Eso fue un evento, pues, que la mujer sufría de flujo de sangre, y la fe era tan grande que solamente tocando el manto de Jesús dice que fue sanado. Es la fe. Pedro no tenía nada de milagroso en sí mismo. Pedro era usado por Dios para confirmar el poder de su Hijo Jesucristo. Los apóstoles, Pedro les habían dejado bien claro que el poder de sanación no era de ellos, sino de todos los que lo hacían en nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en Hechos 3, del 12 al 16, que Pedro les dice: no se maravilléis, porque eso no es de mí, sino es del Padre Celestial. Lo pueden leer
Y es solamente por la fe en Cristo. Veamos el versículo 16 de Hechos. Dice, y el evangelio empezó a expandirse sin que los apóstoles salieran de Jerusalén. Todavía, ¿verdad? Dios le dio a la primera iglesia primitiva un poder espiritual de sanación por su fe. Todos los que eran sanados eran porque tenían fe en el Salvador. Y la noticia corría por las ciudades aledañas de Jerusalén y todos venían a los apóstoles. Había crecido la fama. Veamos el versículo 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nuevamente el sumo sacerdote y el grupo de los saduceos vuelven a repetir el evento de llevarlos a la cárcel. En Hechos 4, 5 al 22 vimos la primera vez que lo llevaron a Pedro y Juan, donde en esa ocasión Pedro y Juan pudieron ser librados, pero esto iba a ser el principio de la persecución de la iglesia. Dice que se llenaron de celo, eran de esperarse si Jesús vino a enseñar todo lo contrario que los sacerdotes practicaban. Se sintieron que invadieron su comodidad religiosa. Ya el pueblo había sido instruido que ellos estaban equivocados. Ahora los apóstoles continuaban con la misma doctrina de Jesús, haciendo buenas obras, sanando a enfermos, aumentando su aceptación, y el rechazo por los sacerdotes aumentaba. O sea, el pecado de los celos existe en todas las profesiones. Siempre queremos ser el mejor. Pensamos que nuestra verdad es la verdad absoluta. Tenemos que ser humildes y escuchar a otros, reconocer si estamos equivocados, reconocer si otras personas tienen mejores argumentos, mejores virtudes que nosotros. Pero el grupo religioso no podía aceptar la verdad de Jesús, que fueron, lo crucificaron, y ahora con los apóstoles siguen ellos en la persecución con su maldad. El 18 dice, los pusieron en la cárcel pública. Una vez más fueron privados de libertad, encarcelándolos. El cuerpo religioso tenía todo el apoyo del gobierno civil, porque ellos tenían los mismos intereses de controlar las masas. Ellos cogobernaban. Los sacerdotes no se atrevían a enfrentar públicamente con sus doctrinas, porque ellos eran violadores de la ley de Dios. Ellos violaban el Antiguo Testamento, aunque decían que se lo conocían, pero eran rituales. Le temían al pueblo, igual como le temían al pueblo cuando Jesucristo lo acusaron para que fuese crucificado. El versículo 19 y 20 es el corazón, es la parte medular de este estudio, porque es el título que dice una orden divina a los apóstoles. Leamos el 19 y el 20. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo
de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El Señor tiene un plan bien estructurado. Usa a sus ángeles espirituales para cuidar y proteger a todos los que son herederos de la salvación. Vamos a ver en Hebreos 1, versículos 13 y 14, que nos dice sobre los ángeles. Dice el 13: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espirituales ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces vemos que los ángeles son servidores de Dios para ayudar, apoyar a los que van a ser salvos aquí en la tierra. Ellos son mensajeros que Dios viene y nos ministran, nos apoyan por medio de Jesús, por medio del enviado que Dios los envía. También vemos en Lucas 24, 3, 7, de 3 al 7, que dice, 24 del 3 al 7 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que vemos que los ángeles se presentan con apariencia humana y no nos podemos dar cuenta que son ángeles. También hay una parte de la Biblia que nos dice que seamos hospedadores, porque no sabemos si son ángeles enviados por Dios. Nos traen algunos mensajes, así que es imposible que nosotros los podamos reconocer. Los ángeles son servidores de Cristo y de la iglesia, y el Señor envió un ángel a abrir las puertas de la cárcel y liberar a los apóstoles. Y posiblemente ellos ni siquiera se dieron cuenta que eran ángeles. Dice Spurgeon sobre este versículo, dice: el ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y libró a los predicadores, pero no podía ser un predicador él mismo. Él pudo dar la carga a los ministros, pero no tenía la responsabilidad de predicar él mismo. Es el comentario de Spurgeon. Entonces, el ángel le da una orden divina a los apóstoles en el 20, ¿verdad? Le dice: id, la misión de los apóstoles. Ellos tenían que cumplir una misión específica que Cristo les había dado. Y dice: puesto en pie. Era el valor de los apóstoles. No fueron liberados para salir huyendo como cobardes. Ellos eran hombres enseñados por Jesús de ser valiente, así como su maestro murió en la cruz por una causa. Ellos también tienen la misma causa y estaban dispuestos a dar la vida por esa causa. Dice: en el lugar determinado por Dios. ¿A dónde? En el templo.
No era en cualquier lugar, era el lugar más público, donde todos se reunían en el templo, el mismo lugar donde fueron apresados. Allá en el campo, en el interior, en los pueblos, cuando quieres encontrar a una persona, vaya a la iglesia. Alrededor de la iglesia, ahí siempre la gente va a ir y siempre lo puedes encontrar. O sea, es un lugar público, no se puede esconder. Dice que era anunciar. ¿Qué iba a anunciar? Esa era la tarea de los apóstoles. La tarea de ellos era anunciar, predicar, enseñar. Dices, ¿a quiénes? Al pueblo, a los oyentes determinados, al pueblo que estuviese presente, a los oyentes que les interesa escuchar la parte de la salvación, de la religión, ¿verdad? Dice, todas las palabras de vida, era el mensaje. El mensaje era la predicación, las palabras para la salvación, la resurrección de Cristo, cómo Cristo había muerto en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por los pecados de todos, de la vida eterna. Ese era el mensaje que los apóstoles traían a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el versículo 21, dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los apóstoles oyeron la misión encomendada por el ángel del Señor, fueron a la mañana a cumplir en completa obediencia. Si había alguna duda cuando los llevaron a la cárcel, si Dios quería que siguieran la obra, ahora no hay duda que Dios había confirmado que continuaran su misión. O sea que cuando los encarcelaron la primera vez y ahora, ellos podrían pensar que no era el plan de Dios. Pero el ángel vino a la cárcel y les confirmó que se fueran al templo, siguiesen predicando, siguieran enseñando. Y precisamente eso fue lo que hicieron. No había duda que los apóstoles tenían que seguir con su misión, siguiendo la predicación de Cristo. La reflexión de este estudio es que la iglesia es cada miembro de una congregación y tiene que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Cumplir con la misión, predicar con su testimonio el mensaje de salvación, la resurrección de Cristo, defenderla con su vida si es posible. Que el Espíritu Santo viva en su interior para glorificar al Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, gloria sea tu nombre, que todos los hermanos y oyentes reciban tu espíritu de salvación. No cuentes nuestra inmundicia. Por tu amor nos diste a tu Hijo amado para limpiarnos. Fortalécenos en nuestras debilidades. Gracias por cuidarnos, por las provisiones, por tu gracia. Señor, esperamos en paciencia en nuestros hogares, en esta cuarentena, que sea tu soberanía,
tu providencia, quien dicte las órdenes de salida, las órdenes de congregarnos, la libertad sea dada por ti, Señor. Dale sabiduría a los gobiernos, a las entidades, Padre, que se sometan a ti, porque tú los pusiste a ellos, Señor. Que ellos puedan pedir consejo, porque ellos no tienen el poder de este control de lo que sucede, Padre Santo. Soberano Dios, que tu nombre sea exaltado en todos los hogares, día a día, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.